2, 1. Buenos días con todos. Hoy es domingo 14 de junio del año 2020. Acá en Lima, Perú, estamos cumpliendo la semana número 13 del aislamiento social obligatorio. Para ser específico, este es el domingo número 13 que no nos podemos congregar. A diferencia de todos los países en América Latina, acá en Perú, el día domingo nadie puede salir a su casa. Estamos literalmente en toque de queda desde el sábado 10 de la noche hasta el lunes 4 de la mañana. Así que confinados en nuestros hogares, la palabra de Dios no quedó confinada. Aunque no nos podemos reunir en la iglesia llegó hasta nuestras casas. Y mientras estás cómodamente sentado, probablemente tomando un cafecito, aquí nosotros estamos por empezar nuestro servicio. Corazón, buenos días, corazón. Buenos días, iglesia, buenos días. Acá felices, aunque no los vemos, pues sabemos que están ahí. Nori, ¿qué te pareció la alabanza? Preciosa, la verdad, preciosa la alabanza, preciosa el tiempo que hemos compartido, agradeciéndole al Señor por todo este tiempo maravilloso, aunque muchas cosas no entendemos, pero sabemos que tiene un propósito para todo esto. Eso es verdad. Y antes de empezar con la oración, porque todavía no son las 10:30, ya estamos llegando a las 10:30, solo quiero dar un anuncio. Nosotros ponemos la alabanza en el canal de YouTube. Ustedes nos están viendo por Facebook ahorita. Pero nosotros queremos de alguna manera viralizar nuestras alabanzas. Son muy buenas. Yo me gozo cuando escucho. Ustedes no saben el arduo trabajo que tienen que hacer los músicos y las voces. Hoy día nuestra amada Valeria desde Cusco grabó para estar dentro de nuestro Ministerio de Música, porque la familia Espinosa, a la cual queremos mucho, es parte de nuestra iglesia y ahora estando por Cusco están apoyando a Calvary y la Semilla. Pero aquí estamos nosotros tratando de impulsar nuestros medios sociales, tanto el Facebook como el YouTube. Pero hay una diferencia, mientras que las prédicas en el Facebook se pierden, en YouTube quedan. Te animo a que te suscribas al canal de YouTube. Suscríbete y ahí vas a encontrar todas las alabanzas, todas las prédicas, todas las enseñanzas del pastor Fernando, del pastor Iván y de las mías. Así que los animo a que lo hagan. Es más, con Nori y yo, mientras cocinamos, limpiamos o hacemos cualquier cosa, ponemos la alabanza de YouTube para adorar a nuestro Dios. Vamos a empezar con una preciosa oración para nuestro Señor. Le damos gracias esta mañana. Señor, Gracias. te damos gracias esta mañana tan preciosa, Señor, sobre todo que sabemos que tú estás ahí, siempre, Señor, abriendo nuestros caminos, guardándonos, cuidándonos, animándonos, Señor. Preciosa la alabanza, te hemos entregado nuestro corazón, Señor, y ahora oramos para que podamos preparar nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Háblanos, prepáranos, enséñanos, fortalécenos, cámbianos, Señor, a través de este salmo. Bendice, Señor, a mi pastor, a mi esposo, a mi amigo, Señor, para que pueda dar tu palabra de acuerdo a tu Espíritu Santo esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gracias, Nori. Como les había dicho, para mí sí es importante la alabanza. Por eso cuando enseño me gusta ver alabado a Dios. He tenido problemas el día jueves con la alabanza, probablemente alabaré solo, ya me conectaré para la enseñanza, pero es bueno que podamos estar juntos el día de hoy. Ustedes, los que reciben mis apuntes, tienen la enseñanza en sus manos. Aquellos de ustedes que les gustaría tener mis notas, allí en el mismo canal de Facebook, colócame tu correo electrónico y yo te voy a añadir. Hoy continuamos el estudio del Salmo 40 y hoy vamos a hacer la segunda parte. No he podido terminar el Salmo 40 cuando lo preparaba porque es muy rico. Así que la próxima semana recién vamos a terminar el Salmo 40. Pero hoy vamos a estudiar 7 versículos espectaculares. Salmo 40, versos del 6 al 12.
siempre trato de encontrar dentro del texto una de las ideas para ponerle el título a la enseñanza el día de hoy. Y yo lo he titulado Hacer tu voluntad me agrada. Hacer tu voluntad me agrada. Dentro del bosquejo, cuando uno estudia un texto de la Biblia, hace una especie de bosquejo con título en las partes principales. Yo he dividido este salmo en 4 secciones. Los versículos del 1 al 5, que lo llamé canción, y lo estudiamos la semana pasada. Ya lo encuentras en nuestro canal de YouTube. Ahí está la primera parte del Salmo 40. Y hoy día voy a ver 2 partes. Versículos del 6 al 8 a lo que he llamado confesión. Versículos del 9 al 12 que lo he llamado clamor. Y dejamos para el próximo domingo los versículos del 13 al 17, lo que lo voy a llamar confianza. Para aquellos que no estuvieron la semana pasada, déjame hacerte un resumen muy breve. Después de estar desanimado y deprimido, David alaba a Dios con gratitud por haberle ayudado. Ante las dificultades, él sabe a quién acudir, a Dios. Y la semana pasada vimos 8 beneficios de esperar en el Señor. ¿Cuáles eran esos 8 beneficios? Primero, nos librará en la adversidad, en la crisis. Dios ha prometido socorrernos. Segundo, pondrá nuestros pies en la roca, en terreno fino, de tal manera que podamos aguantar los embates de la vida. Tercero, enderezará nuestros pasos. Es decir, si la vida nos ha llevado a desviarnos, Él nos guiará de regreso al buen camino. Cuarto, pone cántico en nuestros labios. Y esto es una manera de hacernos agradecidos. Contamos nuestras bendiciones. ¿Tú cuentas tus bendiciones? Las bendiciones que Dios te da a diario, porque lo tomamos de balde. No te das cuenta que estás vivo, que tienes salud, que tienes seres queridos, que no falta un pan sobre tu mesa, que tienes donde dormir, que tienes seres queridos, que aunque no los puedas abrazar, los podemos mirar a través de la tecnología. Y es increíble. Cuenta tus bendiciones. 5. Al ver nuestro testimonio, muchos confiarán en Dios. Es decir, cuando vean que hay personas que dicen ser cristianas y son diferentes, porque en la antigüedad los cristianos eran diferentes y la gente lo notaba. Tal es así que el libro de Hechos relata en una porción cuando los cristianos llegaron a una región, estos que trastornan el mundo para bien, también han llegado acá. Así que por nuestro testimonio muchos creerán en Dios. 6. La gente nos llamará dichosos, alegres, felices, bienaventurados, porque se sorprenden al ver que las vicisitudes, los problemas de la vida no nos impactan, no nos estresan como a otros, sino que en medio de la tormenta podemos estar confiados, porque nuestra confianza está en Dios. 7. No seguiremos a los soberbios, ni a los mentirosos, ni al mundo. Nosotros no vamos con la corriente del mundo. Todo el mundo lo hace. Nosotros no hacemos lo que está de moda o lo que todo el mundo quiere hacer. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Y por último, que vimos la semana pasada, 8, somos conscientes de las innumerables bendiciones de Dios. Gracias, Señor. Eso estudiamos el domingo pasado. Y hoy día, para aquellos de ustedes que quieran saberlo,
estoy estudiando los días domingos de la versión de la Biblia Reina Valera 60. La razón es que el castellano antiguo es más rico y las palabras tienen más significado que muchas veces las versiones modernas. Los días jueves, estudiando Primera de Samuel, sí estoy usando la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Así que empezamos nuestro estudio. Versículo 6. Confesión. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. La Nueva Traducción Viviente lee el versículo de esta manera. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Es importante notar que la poesía hebrea no se basa en la rima ni en la métrica, sino en la repetición de ideas de otra manera. Así que sacrificio y ofrenda no te agrada, lo repite con holocausto y expiación no has demandado. Y en el medio coloca has abierto mis oídos. Ahora, algo que me fascinó mientras estudiaba este texto, y es que si ustedes leen los primeros 4 capítulos del libro de Levítico en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, van a ver que allí se describen los 4 tipos de sacrificios u ofrendas que se mencionan acá. David los menciona todos acá. Y lo primero que habla es de sacrificio. Y sacrificio hace referencia a la ofrenda animal. En mis bosquejos, mientras yo estudiaba, encontré en internet esta imagen de un cordero. No sé si la pueden ver, no quiero que el reflejo no los deje ver. Ahí está. Y es un cordero que está listo para ser inmolado. Un corderito. Cuando habla de sacrificio, hace referencia a un animal que va a ser entregado en sacrificio. Y luego dice, la segunda palabra que dice acá el Salmo 40, versículo 6, es ofrenda. Interesantemente, la ofrenda o libación hace referencia al grano vegetal o el aceite. Cuando se hacía a Dios una ofrenda vegetal, se le llamaba ofrenda. Si sacrificio era para lo animal y ofrenda para lo vegetal. Y luego, la tercera palabra, holocausto. Holocausto era la ofrenda animal consumida totalmente en el fuego. Es decir, se llevaba un sacrificio, el cual era obligatorio, se colocaba en el altar de sacrificio y el sumo sacerdote hacía que el fuego abrazara por completo la ofrenda hasta que el animal quedara completamente chamuscado. Así que el holocausto era quemado hasta el final. Es por eso que la historia le llama al drama judío durante la Segunda Guerra Mundial el holocausto, porque fue pérdida total para 6 millones de vidas. Así que el holocausto era la ofrenda animal consumida totalmente por el fuego. Y por último, el cuarto sacrificio que se nombra acá es expiación. ¿Y qué era la expiación? Eran ofrendas voluntarias por el pecado. Yo era un judío común y corriente y fallaba y pecaba. Y la convicción de pecado me llevaba hasta donde el sacerdote y le pedía al sacerdote, aquí traigo esta ofrenda, por favor. Y esa ofrenda no era consumida completamente al fuego. Parte de la carne la que daban los sacerdotes, parte se lo daban al oferente, el cual podía comer de esta parrillada o esta asado, como llaman los argentinos. Ahora, acá hay algo que David dice que acaba de comprender. Dios
no se complace en el ritual o la religiosidad. No le agradan. David dice, no te agradan. En Primera de Samuel, libro que estamos estudiando, en el capítulo 15, hay una interacción de un roce entre Samuel y el primer rey, Saúl. Y Saúl no obedeció a los requerimientos de Samuel. Y en Primera de Samuel 15:22 dice, Samuel le contestó, ¿crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Los sacrificios, si no hay obediencia a su palabra, no son suficientes. Y esto es en lo que se encuentran atrapados millones de personas religiosas que se llaman cristianas, pero que no conocen al Señor. ¿Cómo les encanta cumplir con los requerimientos de la doctrina de su iglesia? Pero no obedecen al Señor y no conocen su palabra, pero bien religiosos que son. Y cuando tú les hablas la Biblia, ¡ay, no me hables de la Biblia! No, yo soy muy religiosa, yo soy muy cristiana, yo cumplo con todos los ritos que me demanda mi religión. Y la Biblia es clara. Dios se complace más en que conozcas lo que Él tiene que decirte y obedezcas su palabra. Pero como al mundo pagano le encanta la religión, hay millones de cristianos religiosos en rezos, en oraciones, en la veneración de imágenes, en rituales. Y Dios les dice, ¿crees que me complacen más tus actos externos de religión, que cumples conmigo, pero sin embargo no obedeces? Escuchaba a una persona decir la religión del cumplimiento. Yo cumplo y luego miento. Yo cumplo y luego miento. Cumplimiento. Qué inconsistencia. Los sacrificios, si no hay obediencia a su palabra, no son suficientes. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versos 11 y 12. Dice el Señor, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes ni de ovejas y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto y que pisoteen mis atrios? No sirve la religión si no hay conocimiento de lo que el Señor quiere. Y la única manera que puedas conocer lo que el Señor quiere es acercándote a tu palabra. Por eso es que nosotros los días domingos no entretenemos. Los días domingos no hacemos una pequeña reflexión, hacemos un profundo estudio bíblico, siguiendo las leyes de la exégesis y la hermenéutica, dándote lo mejor que podemos hacer. Nosotros nos preparamos, pasamos horas estudiando el texto para poder ofrecerte lo mejor, sabiendo que muy probablemente muchos de ustedes no van a abrir la Biblia hasta el jueves, el servicio de mitad de semana, o no van a tocar una Biblia hasta el próximo domingo. Y es por eso nuestro sentido del deber de alimentarlos con un alimento de la palabra que los pueda sostener a lo largo de la semana. Porque solo la palabra de Dios nos sostiene. Solo la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. Y Jesucristo le dijo a sus oyentes, yerran, se equivocan completamente al dejar de lado las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí
Y millones de cristianos ignorantes yerran porque no se acercan a la palabra de Dios, no la estudian. ¿Cómo le encanta a la gente la religiosidad, los ritos, los cumplimientos y las obras? Y mientras más complicadas y demandantes sean, mejor. Yo hice esto por Dios, yo cumplí por Dios, yo hice esto para Dios. Y escucha lo ridículo de la frase, hice esto para Dios. Por favor, ¿qué puedes hacer para Dios? No hay nada que puedas hacer para Dios distinto de oír su palabra y obedecerla. Y ahora hay un pasaje en Miqueas. Miqueas es uno de los profetas del Antiguo Testamento que se considera, dentro del Antiguo Testamento están los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, luego los profetas menores. No se le llama así porque sean más pequeños, sino por su extensión. Y Miqueas, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8, dice algo increíble. Y te voy a dar tiempo, porque quiero que busques en tu Biblia. Anda al índice si no sabes dónde queda, busca Miqueas, anda a la página de Miqueas, llegar a los versículos del capítulo 6, del 6 al 8. Yo lo voy a hacer para darles tiempo a que ustedes también busquen Miqueas. Se encuentra casi al medio de la Biblia, un poquito más allá, antes de Mateo, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Capítulo 6. Y voy a leer los versículos del 6 al 8. Yo acá en mi Biblia, aunque le sale al revés, lo tengo resaltado. Y te animo a que lo resaltes también. Miqueas 6, del 6 al 8. Lo voy a leer acá en la Reina Valera 60. Pero quiero leerlo contigo. Y quiero que tratemos de entender lo que Dios te va a decir. De Dios para ti. De Dios para ti. ¿Con qué me presentaré ante Jehová, ante Yahvé, ante Yahweh? Y adoraré al Dios Altísimo. Miqueas se pregunta, ¿me voy a presentar a Dios? ¿Y qué le voy a llevar? Y luego hace la pregunta, ¿me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de 1 año? Y se sigue preguntando, ¿se agradará el Señor de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, la ofrenda o libación vegetal? Y vean esto, para la humanidad del siglo XXI, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, aborto, pecado de alma, fornicación, adulterio, pornella. Tengo libertad sobre mi cuerpo. Así que si salgo embarazada, puedo sacarme ese tejido que está ahí y deshacerme porque no es nada. Y Miqueas hablaba del aborto del siglo XXI. Daré mi primogénito por mis rebeliones, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Sí sabes cuál es el pecado de tu alma? Y por tu pecado, porque quieres pecar, quieres abortar. Y luego el versículo 8, ¡wow! Yo sí lo resalté de amarillo, el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Y pon tu nombre. ¿Qué pide Dios de Lucho? ¿Qué pide Dios de Nori? ¿Qué pide Dios de Iván? ¿Qué pide Dios de Fernando? Solamente hacer justicia, amar la misericordia, empatía, sensibilidad y humillarte delante de tu Dios. No sacrificios, no holocaustos, no cumplimiento de religión, sino que ames
y que obedezcas a su palabra. En hebreo, la frase, y esto me encantó, lo descubrí, la frase que se lee, has abierto mis oídos, se traduce también, y otras versiones en inglés lo leen así, has abierto mis oídos con horadaste mis orejas, o has perforado mis orejas. Y esto nos recuerda cuando un esclavo hebreo llegaba el momento de recuperar su libertad, él, porque había sido tan bien tratado por su amo, decidía rechazar su libertad y seguir siendo esclavo de manera voluntaria. La ley en el Antiguo Testamento sabía qué tiempo de dificultad llegaría. Supongamos que yo era un judío en tiempos del Antiguo Testamento y por malas cosechas y motivos X me encontraba en déficit económico. Pedía un préstamo de dinero y no lo podía pagar. Y ante eso solo me quedaba ir a prestamistas. Cuando finalmente ya no podía pagar los intereses y ya no tenía nada que vender, yo me vendía como esclavo a mi acreedor y él me tomaba como su esclavo. Pero en el judaísmo, porque ellos habían sido esclavos en Egipto, la ley no permitía esclavitud a perpetuidad, sino un judío servía 6 años de esclavitud y el 7º año recuperaba su libertad. Otra manera de recuperar era cada 50 años calendario, cuando llegaba el año del jubileo, 7 veces 7 años, 7 por 7, 49, cuando llegaba el año 50, las propiedades volvían a sus dueños originales, si las habían perdido en esos 50 años, y los esclavos recuperaban su libertad. Pero se daba el caso de un esclavo que no había estado tan bien bajo el cuidado de su amo. Y cuando el amo le decía, hoy llegó el día que recuperes tu libertad, el esclavo decía, no, maestro, yo quiero seguir siendo tu esclavo. Así que la ley decía que esclavo y amo tenían que apersonarse a la puerta de la ciudad. Y estando en la puerta de la ciudad, el amo decía a los jueces, porque los jueces se encontraban en la puerta, este es mi esclavo, sí, soy yo, y hoy día le toca recuperar su libertad. No quiero seguir siendo su esclavo. No, entiende, tienes que recuperar tu libertad. Es que tú me tratas tan bien, por eso quiero seguir siendo tu esclavo. Y el amo le decía a los jueces, esta es la razón por la que venimos, él quiere seguir siendo esclavo. Los jueces le decían, caballero, retírese por favor. Y el dueño tenía que retirarse. Y el esclavo que estaba ahí, los jueces intentarían reaccionar al esclavo para que éste recuperara su libertad. Y a través de una serie de preguntas, ¿te ha obligado? ¿Ha amenazado a tus hijos? ¿Realmente tú quieres? La última prueba de fidelidad era esta. Tomaban al esclavo de la oreja, lo llevaban a la puerta de la ciudad y en la puerta de la ciudad, con un clavo, lo clavaban. El esclavo estaba en la puerta de la ciudad. ¡Ah! Me duele, pero amo a mi dueño, amo a mi maestro. Yo no quiero seguir, no quiero mi libertad, quiero quedarme con él. Y cuando los jueces veían, ¡wow! Este esclavo realmente ama a su señor, lo desclavaban de la pared y le ponían una señal en la oreja donde había estado la marca del clavo, un aro. Y cuando él caminaba por las calles de Israel con su aro en la oreja, todos sabían que él era un esclavo por amor. Pudo haber recuperado su libertad, pero por amor quedó sirviendo a su maestro. Y eso somos nosotros. Podíamos recuperar nuestra libertad, pero nos dimos cuenta en el Evangelio de Mateo 11:27, llevad mi yugo
sobre ustedes y vean que soy manso y humilde de corazón. Ya hallarán descanso para sus almas. La mejor libertad es estar bajo el yugo del Señor, porque no hay mejor amo que nos cuide tanto como el Señor. De todas maneras, eres esclavo de alguien. ¿Lo sabías o no lo sabías? Tienes un amo al cual sirves, al mundo y lo que la filosofía del mundo representa, o a Jesús, a Dios. Así que tú dime, ¿bajo qué señoría estás? ¿Bajo el señorío del mundo? ¿Siguiendo tus pasiones, el príncipe de las tinieblas, al Dios de este mundo, o estás bajo el señorío de Jesucristo? Así, Éxodo 21:6 continúa. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orará la oreja con lesna. Será su siervo para siempre. Éxodo 21:6. Muy bien. Versículo 7. ¡Wow! Cómo voló el tiempo. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando un rey ascendía al trono, los sacerdotes le confeccionaban un manuscrito que contenía la ley, el Pentateuco. Así que todo rey tenía su rollo del Pentateuco en el cual podía meditar en él todos los días. Vea, Deuteronomio 17, versos 18 y 19. Una vez que el rey haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo y la tendrá a la mano, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, cumpla todas las palabras de esta ley y las ponga por obras. Así que David anhelaba ser ese rey que tiene a Dios como lo primero en su vida y ser conocido por ser un hombre del rollo, un hombre de la palabra de Dios. ¿Eres conocido por ser una mujer de la palabra? ¿Por ser un hombre de la palabra? Porque mi autoridad radica en las Escrituras. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La delicia del rey David estaba en hacer la voluntad de Dios. He aquí el título de la enseñanza: me agrada hacer tu voluntad, la cual llevaba en su corazón. Ahora, ¿cómo es que David conocía la voluntad de Dios? La meditaba, estaba en su corazón. Ezequiel 11, 19, 20. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne, sensible, para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios nos cambia el corazón. El autor de Hebreos ve en estos versículos 6, 7 y 8 el cumplimiento de una profecía mesiánica que él la adhiere a Jesús. En Hebreos 10, del 5 al 7, se citan estos tres versículos, pero usando el texto de la Septuaginta, que era la traducción hebrea del Antiguo Testamento al griego. En tiempos de Jesús no se hablaba el hebreo, era el arameo, la lengua común, y muchos judíos ya no hablaban hebreo, y la lengua comercial, la lengua común era el griego. Es como que hoy día dijéramos el inglés. Es importante que aprendas inglés para que te puedas valer por todo el mundo. Así que tradujeron todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y como lo hicieron 7 sabios hebreos en la ciudad egipcia de Alejandría, bajo el rey Ptolomeo, y como eran 70 sabios, llamaron a esta versión griega del Antiguo Testamento Septuaginta, que significa 70. Hebreos 10, del 5 al 7.
Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrendas, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos, ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Y me encanta porque la parte, has abierto mis oídos, la Septuaginta lo pone, me has dado un cuerpo. Y nada mejor para entender la encarnación de Jesús, que siendo Dios tomó forma humana y un cuerpo, naciendo de la Virgen María, que lo que nos dice Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Así que el texto bíblico nos dice que el Mesías, ellos esperaban a león, en realidad tomaría forma de cordero y como cordero iría al matadero, al holocausto, convirtiéndose en el sacrificio perfecto para nuestros pecados. El león se convierte en el cordero. Jesús se convertirá en el cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y quisiera brevemente explicarles que el primer sacrificio que se registra en la Biblia es cuando Adán y Eva pecaron y ellos hicieron delantales con hoja de higuera y Dios no lo aceptó. En lugar de eso, Dios les dio pieles de animal, pieles de cordero. Ahora, esa piel tuvo que ser un animal y ese animal tuvo que morir para con su piel cubrir la desnudez, el pecado de Adán y Eva. Y luego nosotros vemos cuando estamos en Egipto, en el libro del Éxodo, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios le dice a Moisés que por una familia tomen a un cordero perfecto de 1 año, que lo sacrifiquen, siguiendo las reglas sanitarias del kosher, que le corten la yugular al cordero para desangrarlo. Y luego ellos podían cocinar el cordero y comerlo, pero la sangre del cordero tenían que llevarla a la puerta y colocarlo en un lebrillo, como una especie de bol de cerámica, y allí con unas ramas untar la sangre del cordero y ponerlo en el dintel, en el umbral, de tal manera que la sangre del cordero estaría describiendo el madero vertical y el madero horizontal de la cruz. Y ese cordero salvaría a la familia de morir por el ángel exterminador, el ángel del juicio. Un cordero salvaría a una familia. Y el ángel exterminador, cuando vería la marca de la sangre del cordero en la puerta, pasaría por encima. En inglés, pass over, nuestra palabra Pascua, cuando Jesús muere en la cruz. Luego, cuando salen de Egipto y llegan al desierto, celebran la fiesta de la Pascua, en la cual el sumo sacerdote sacrificaría un cordero, tomaría la sangre del cordero en un lebrillo, la llevaría al lugar santísimo del tabernáculo y sobre el arca del testimonio vaciaría la sangre en la tapa que se llama propiciatorio. Hay 2 ángeles orando: Señor, sé propicio al pecado de la nación Israel, acepta el sacrificio de un cordero por una nación. Y finalmente, cuando Juan el Bautista estaba predicando a sus discípulos, ahí estaban Juan y Andrés, Jesús pasó.
Y Juan el Bautista no dudó y lo señaló y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero que noten la evolución del pensamiento. Un cordero por un hombre en Génesis. Un cordero por una familia en Egipto. Un cordero por una nación en el desierto. Y Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un cordero por un hombre, un cordero por una familia, un cordero por una nación. Ahora entiendes qué significa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que morir. Él era el sacrificio. Él tenía que cargar con tu culpa, cargar con tu pecado y ser clavado en la cruz, que era la única manera que iba a satisfacer a Dios, su justicia, porque el pecado tiene que pagarse. Jesús lo pagaría por nosotros, si tú lo decides, o si no, tú mismo tendrás que enfrentar el juicio por tus pecados. Tú decides lo que quieres hacer. Muy bien, versículos del 9 al 12, y vamos. Clamor. Versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, Yahvé, Yahweh, Señor, tú lo sabes. La Nueva Traducción Viviente lo coloca. A todo tu pueblo le conté tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. David había proclamado abiertamente al pueblo sobre la equidad, la rectitud y la justicia de Dios. El Salmo 26:7 en la Biblia de las Américas lee: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Hay que pagar, o lo pagas tú o lo paga otro por ti. Habla la palabra, comparte sin temor lo que aprendiste. Y en estos tiempos, cuando la gente está estresada, cuando la gente tiene un temor y una ansiedad por el futuro, comparte lo que has escuchado. Habla del Señor, que no te dé pena o vergüenza agarrar esta enseñanza y mandársela y compartirla a todos tus amigos. Que escuchen que hay esperanza en Dios. Versículo 10. No encubrí, y quiero que noten las palabras que yo he subrayado. No encubrí, 1, tu justicia dentro de mi corazón. He publicado, 2, tu fidelidad. Y 3, tu salvación. No oculté, 4, tu misericordia. Y 5, tu verdad en grande asamblea. Sigue con la trama del versículo anterior y dice que no ha quedado callado al hablar de Dios al pueblo. Igual nosotros, habla, comparte, testifica, ora, no temas. En la poesía hebrea se repiten las ideas en forma diferente. Y acá dice que no encubrió, ocultó, dejó de hablar, escondió, cayó. Y también dice que dio a conocer, publicó, proclamó y contó. 5 cosas menciona de Dios el salmista en este verso. Su justicia o rectitud. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Jesucristo. En otras palabras, cuando te presentes delante de Dios, ¿Él será tu juez o Jesús será tu abogado? ¿Tú te defenderás o dejarás que Jesús te defienda? Tú escoges. ¿Qué quieres que sea Dios, tu juez o tu abogado? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Pagar tu pecado o que Jesús lo pague por ti? Tú decides. De esto se trata todo. Segundo, su fidelidad.
lealtad, firmeza. Salmo 89:1. De una generación a otra, mis labios exaltarán tu fidelidad, oh Señor. Tercero, su salvación, liberación, rescate. Dios te salva, Dios te libera, Dios te ayuda, Dios te rescata. Isaías 49:6. Te he puesto como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Cuarto, misericordia. Su misericordia. Misericordia significa no recibir el castigo que nuestros actos merecen. Misericordia. Salmo 89:1a. Por siempre alabaré la misericordia del Señor. Y quinto y último, su verdad, que alumbra como una antorcha en la oscuridad. Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Y llegando hacia el final, los versículos 11 y luego el 12, el 11 dice: Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. La Nueva Biblia Latinoamericana para los hispanos lo pone de esta manera: oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y fidelidad me guarden continuamente. Y vean, me llamó mucho la atención porque en el versículo 11 repite 2 veces la palabra misericordia, misericordia. La primera es plural, misericordias, en el versículo 11. Enciérralo en un círculo. Y la segunda, misericordia, es singular. Son 2 palabras hebreas distintas. El castellano no tiene muchas palabras para escoger. Así que 2 palabras distintas se han traducido al castellano como misericordia. Así que hice un estudio de las palabras hebreas usando la concordancia hebrea Strong. La primera palabra en hebreo es raham, que significa compasión, afecto. Y se entiende, y me encantó, porque Vines describe la palabra raham, que acá dice: Jehová, no retengas tu misericordia. Miren la ternura como lo describe, me llenó de afecto. Dice, se entiende como una mujer embarazada que acaricia su vientre pensando en el niño que ya ama sin haberlo visto. Eso significa raham, la mujer embarazada que acaricia su vientre y que imagina al niño y que sonríe y ya lo ama, está dentro de ella, siente que se mueve y siente por él ternura, compasión, protección. Eso es raham. Y eso es lo que David le pide: no retengas tu raham. Yo soy ese bebé que estoy en tu vientre, compadécete de mí así. Y la segunda palabra en hebreo es chesed, cajota, chesed, que significa hacer merced, hacer favor, mostrar benevolencia, bondad. Y eso le está pidiendo David a Dios. Atesórame como una mujer embarazada atesora al niño en su vientre. Y Señor, muéstrame bondad, muéstrame compasión. David le está pidiendo a Dios que sea compasivo con él. Quiere que el favor y la verdad de Dios lo protejan continuamente, pues reconoce que siempre necesita de la misericordia y de la protección del Señor. Y la petición de misericordia viene acompañada con una confesión brutal. Y con esto voy a cerrar el texto. ¿Sabes que el mejor lugar donde puedes estar es reconociendo tus debilidades, reconociendo tu humanidad, reconociendo tu necesidad por Dios? David, al que la Biblia describe como el hombre que tenía un corazón dispuesto para con Dios, pecó,
fue adúltero, fue asesino, incluso mandó matar al marido de Betsabé, la mujer casada con la que él había tenido adulterio. Y si David era un hombre con semejantes pasiones y bajezas, ¿cómo la Biblia puede decir que era un hombre que tenía un corazón conforme para con Dios? Precisamente por esto, por las confesiones y el perdón y el arrepentimiento que mostraba David. ¿Saben lo que me encanta de la Biblia? Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Zacarías, Jeremías, Daniel, todos ellos, el rey David, eran hombres semejantes a nosotros, con pasiones, que caían y se equivocaban groseramente, pero se arrepentían, pedían perdón y buscaban el rostro de Dios. Esto es lo lindo de la Biblia. Los héroes de la Biblia no son como del mundo Marvel, superhéroes perfectos, no. Los héroes de la Biblia son humanos. Cometieron grandes errores y saben, me identifico con ellos. Por eso, cuando busco a Dios y le pido perdón, sé que estoy en buena compañía. Versículo 12. Vean cómo lo describe el rey David. Porque me han rodeado males sin número. Por favor, trata de entender el corazón y vamos a aplicarlo. Tú dirás, estoy confinado en mi casa, no tengo la manera de hacer dinero, tengo necesidades, tengo un estrés espantoso y una ansiedad, no sé cuánto más pueda seguir adelante, ya no puedo más. Me han rodeado males sin número. Y ahora dice, me han alcanzado mis maldades. Estoy pagando por lo que hice. Y estoy tan avergonzado, estoy tan dolido, me siento tan mal de las cosas que hago, que digo, que he bajado mi rostro de vergüenza y no me atrevo a levantarlo y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. La traducción lenguaje actual pone este mismo versículo con las palabras: son tantas mis maldades que ya no las puedo contar. Me dominan, me tienen acorralado, ya no puedo ver, ya no me quedan fuerzas, tengo más pecados que pelos en la cabeza. Y este es un ruego desesperado, es un grito al Altísimo. David pide al Señor por su misericordia que lo ayude con los males y angustias que lo rodeaban. Señor, ayúdame. Señor, estoy angustiado. Señor, me siento privada, separada, me siento ignorada, me siento alejado. No necesariamente David está diciendo que se encuentra en pecado, sino más bien está hablando las terribles consecuencias que sus pecados han dejado y ahora lo han alcanzado. Pecamos, somos conscientes que le hemos fallado a Dios, nos quebramos, arrepentimos, pedimos perdón y Dios nos perdona. Pero aunque tengamos el perdón de Dios y el alivio de sentirnos perdonados, los efectos del pecado aún tenemos que cosecharlos. El salmista se da cuenta que sus acciones lo han alcanzado
y no es capaz de levantar la cabeza de la vergüenza, humillación, dolor, derrota, angustia, desesperanza. Como resultado de su crisis, el corazón le falla por el dolor que le producen estar en medio de tanta adversidad y ser consciente que le ha fallado a Dios. Y en medio de la desesperación, el salmista grita: ya no puedo más, Señor, basta, ya no puedo más. Me siento como la arcilla en la mano del alfarero. El alfarero tiene que presionar la arcilla para darle forma y con un pedal da vuelta a un tornamesas mecánico, y mientras el tornamesas gira, el orfebre presiona la masa para darle forma a la arcilla. Pero esa masa somos nosotros. Sentimos la presión y el mundo nos da vueltas. Presión, vueltas, presión. Basta, ya, Señor, no doy más. Ya no doy más. Es el grito de angustia. Y cuando estamos en esa situación de desesperación, de debilidad, cuando se nos acabaron las fuerzas, vienen este texto tan maravilloso, 2 de Corintios, capítulo 12. Búscalo. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil y cuando ya no puedo más y cuando me derrumbé, es entonces que soy fuerte, pero no por mi fuerza y no por mi poder, sino porque es Dios quien me sostiene. Sé que esta crisis de la pandemia ha dejado a millones en el mundo vulnerables y en una desesperación total. Pero es en situaciones como estas cuando nos encontramos con la única opción que nos queda: Señor, ayúdame. Y es cuando no puedes que Dios puedes. Esta semana y los días que pasaron, amigos y familiares han enfermado. 2 amados hermanos de mi desayuno de caballeros, Salomón y Hans, tuvieron, por problemas de salud distintos al COVID, ser internados en el hospital. Y hay temor siquiera de acercarte a un hospital por lo que significa la gran probabilidad de contagio del COVID. Gracias a Dios pudieron ser admitidos y ambos están saliendo de estos procesos. Familiares, amigos, hermanos. Gerson, hermano de Damaris, y muchos familiares de nosotros han contraído el COVID. Hermanos de la iglesia también. Algunos fue leve, como un simple resfriado. Otros requirió mayor intervención. Ustedes saben por los medios de comunicación que prácticamente aquellos que su sistema inmunitario no les permita defenderse y los obligue a llegar a un hospital porque requiere de respirador y cuidados intensivos, es tremendo. Por eso cuídate, quédate en casa. No le tengo temor a la muerte, pero sé que el Señor me quiere aún
acá. Y hasta antes que Él me lleve, yo seguiré compartiendo y proclamando su palabra. Y yo quiero orar, quiero cerrar el día de hoy con una oración. Probablemente es la primera vez que escuchas una enseñanza así, que está en la palabra, pero quiero invitarte a hacer algo. Lo único de importancia en esta vida, Dios te da un lapso de vida, 30, 40, 80, 100 años, para que tomes una decisión que cambiará tu eternidad. La Biblia habla que hay vida después de la muerte, y la Biblia habla que enfrentaremos un juicio. Pero la Biblia también dice que Jesús tomó tu lugar, pagó tu pecado. Él llevó nuestros pecados y por su sangre fuimos lavados y salvados. Y por su sacrificio en la cruz, al morir por nosotros y al creerlo voluntariamente y aceptarlo, soy hijo de Dios. Y lo que me espera cuando me vaya de esta vida es la presencia de Dios. Pero probablemente a ti no te han enseñado esto. Y la Biblia lo enseña. Había un fariseo llamado Nicodemo que conocía toda la ley, pero se entrevista con Jesús. Y Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo se sentía un hombre religioso que estudiaba las Escrituras y se encuentra con una verdad espiritual que tiene que nacer 2 veces para heredar el reino de los cielos. Y él se pregunta: ¿2 veces? Y Jesús le explica: sí, tienes que nacer en la carne, del agua, líquido amniótico, cuando estabas en el vientre de tu mamá y se rompió la fuente y naciste, nacimiento físico, nacer del agua, y tienes que nacer del Espíritu. Porque el que nace una vez físicamente muere 2 veces, físicamente y espiritualmente. Pero el que nace 2 veces, física y espiritualmente, muere una vez física. Y tú vas a elegir. Y hoy día te invito a que aceptes la invitación que Dios te hace de nacer de nuevo. Simplemente, donde estás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, tú me conoces, mis temores, mis angustias, mi debilidad, mi pecado. Toda mi vida está delante de tus ojos y me siento mal porque tú eres un Dios santo. Y Señor, no sabía, recién caigo en cuenta que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo eras tú. Satisfacías las demandas del Antiguo Testamento como el Cordero de Dios y en la cruz llevabas el pecado del mundo. Pero para que sea efectivo para mí, yo tengo que reconocerlo, que lo necesito. Por eso, Señor, me arrepiento de mis pecados y hoy, 14 de junio del año 2020, te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Si quieren pueden salir anuncios. Primer anuncio, mañana 5 de la tarde estamos teniendo el estudio de Primera de Tesalonicenses con el pastor Iván, esta vez a través del canal de Facebook. El día martes, 5 de la tarde, el pastor Fernando continúa su viaje por Apocalipsis 4, 5 y seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. El día miércoles, 5 de la tarde, el pastor Fernando nos conduce en una reunión de oración. Todas tus oraciones, todas tus peticiones, todas tus súplicas allí en Facebook con el pastor Fernando. También se reúnen las chicas, también se reúnen los chicos, también se reúnen los jóvenes con Contracultura, los caballeros se reúnen en un desayuno conmigo, las damas con Nori. El día jueves tenemos el estudio bíblico de Primera de Samuel también a las 5 de la tarde. Hermanos, que el Señor me los bendiga y me los guarde. Y no se olviden, ahora que te vas a preparar el almuerzo, prende tu celular, pon YouTube, el canal de Gracia, y vuelve a alabar los 27 minutos de la alabanza del día de hoy. Que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo. Chau, chau.